Bueno, quiero grabaros este vídeo como introducción a la geometría, pues si os habéis descolgado un poco, ver que tenéis que empezar desde el principio, ¿vale? No sé, los problemas del final que estamos resolviendo ahora no salen si no empezáis por los conceptos básicos, que son los siguientes. Mira, lo primero es la distancia punto a punto. Del punto A al punto B está claro qué es lo que mide la recta que los une. ¿Y cómo puedo saber eso? Pues eso es lo que mide el módulo de un vector, porque en un vector hay tres cosas, una de las cuales es lo que sacarías poniendo aquí encima una regla y viendo lo que mide eso, ¿no? El módulo del vector que va desde A hasta B. Y si va desde A hasta B, siempre es extremo, que es la B, menos el origen, que es la A. Si me dan, por ejemplo, estas coordenadas que ves aquí, restándolas, la X con la X y la Y con la Y, me sale 3 menos 1, y para hacer el módulo con el teorema de Pitágoras es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los componentes, como tantas veces hemos hecho en clase. Veis que da igual que sean negativos, porque al elevar al cuadrado siempre te va a salir positivo. Ese sería, por ejemplo, la distancia entre dos puntos. Lo más fácil de ver, que creo que todos lo veis, ¿no? Después, la distancia entre puntos se aprovecha para calcular el punto medio entre dos, ¿no? El punto medio entre dos, ¿cuál sería? Pues sabiendo que al sumar el vector A, que es este, míralo, con el vector B, yo trazo paralelas, ¿ves? Al lado de A trazo una paralela pasando por B. Y al lado, sobre el extremo de A, trazo una paralela pasando por A, ¿vale? Donde se cortan se forma un paralelogramo. Ese es el vector suma, A más B. Está clarísimo que si divido entre 2 consigo justo el punto medio del segmento AB, ¿lo veis? Por eso los puntos medios se calculan sumando los dos valores de los dos puntos, ¿vale? En los dos vectores y dividiendo entre 2. Con el tema de los puntos medios pasamos a simétricos, que creo que es una parte que nos queda aún, ¿no? Pero es muy sencillita. Si yo tengo un punto A y me dicen calcula su simétrico respecto a un punto P, pues el simétrico, ¿quién será? El que esté al otro lado, sobre la línea que los une, a la misma distancia, ese es el simétrico. Está claro que A más A' dividido entre 2 nos dan el punto medio, que sería P. ¿Lo veis? P es el punto medio, A más el simétrico A' dividido entre 2. De aquí despejas el simétrico A', pasando el 2 multiplicando a M y la A restando, y te queda que el simétrico A del punto A respecto al punto P, que sería ese punto medio, se calcularía así. Más cosas. Distancia punto recta. Hay que tener muy claros pues la deducción de todos los tipos de ecuaciones de la recta, pasando por vectorial, paramétricas, continua y llegando a la general, que es la que casi siempre suele darse, o casi siempre se puede encontrar. Si tú operas siempre se encuentra, ¿no? La que es una constante por x más otra por y más una constante igual a 0. Cuando nos dan una recta así, es muy fácil recordar que justo esta A y esta B son las coordenadas de un vector perpendicular a la recta. Es decir, que esto sería así. Si esta es mi recta, AB es el vector normal. Y yo, sabiendo que el producto escalar de dos vectores da 0 cuando son perpendiculares, yo me podría sacar un vector V, el vector V director de la recta, que no lo he pintado aquí y que sería este, ¿veis? Este sería V. El vector V es un vector director para la recta, que nos dice cuál es su dirección. Como solo nos interesa por la dirección, no nos importa cuál sea su módulo ni si apunta para el otro lado, ¿vale? Entonces podéis dividirlo en las dos coordenadas entre el mismo valor, como ya hemos hecho en clase, o podéis cambiarlas de signo. Por ejemplo, yo tengo aquí una recta. Mira, ¿no ves que me dan la recta en la forma A por X más B por Y más C igual a 0? ¿Vale? Tampoco lo he puesto, pero esta sería la A. A por X más B por Y más C igual a 0. ¿Veis que la A es menos 6? Se ve, ¿no? La B, si no lo pone, es que es 1. Cuando es 1 no se pone nunca. Y la C sería menos 2, ¿no? Luego, si tenemos que la A es menos 6 y la B es 1, ya tenemos un vector perpendicular a la recta. Cambiando las componentes de orden, la X por la Y, cambiándole el signo a una de ellas, ¿veis? Pongo el menos 6 como componente Y y el 1 como componente X cambiado de signo. Ahí ya tengo un vector director. Si os salen las dos negativas podéis coger el opuesto, es exactamente igual, les cambias de signo, pues como os pongo aquí, pues el vector director del vector director solo nos interesa la dirección y no el sentido, ¿no? Y luego está esta formulita, hombre, que es muy fácil. Yo creo que es muy fácil recordarla tantas veces que la hemos usado en clase.
que es la fórmula de la distancia de un punto a una recta. Si el punto tiene estas coordenadas y la recta nos la dan en la general, pues fíjate qué fácil se saca. Sustituyendo en la X y en la Y de la recta las coordenadas del punto. ¿Veis que pongo aquí P1 y P2 en vez de X y Y? Sacándolo en módulo, una distancia nunca puede ser negativa. Y luego dividiendo entre ¿qué? ¿Qué es esto? Pues las coordenadas al cuadrado, la suma de los cuadrados de las coordenadas de un vector normal a la recta, ¿lo veis? Y en sacando la raíz cuadrada es el módulo del mismo, es muy fácil, ¿vale? Con eso se pueden hacer problemas como uno de los muchos que ya hemos hecho. Por ejemplo, sácame el área de un triángulo de vértices esto. Yo sé, y faltaría más, desde hace muchísimo tiempo muchos años debéis de saber que el área de un triángulo es base por altura partido por 2. Yo me puedo escoger quien quiera la base, por ejemplo, me lo voy a escoger el lado AB. Veis que estos vértices, como son coordenadas bajitas, me los he pintado, y entonces lo que mida desde A hasta B será la base. ¿Cómo sé qué es lo que mide desde A hasta B? Pues hombre, me puedo colocar un vector, ¿veis? Si yo trazo un vector que tiene origen en A y extremo en B, este vector, que pasaría desde aquí hasta aquí, ¿no ves? El módulo de ese vector es justo la base, y eso ya lo sabes calcular. ¿Y después qué sería la altura? Pues la altura se define siempre como el segmento de recta que va desde el vértice opuesto al lado que estás considerando, ¿no? Que sería en este caso el C, y cae perpendicularmente al lado opuesto, ¿no? Tiene que formar 90 grados. Bueno, pues esto es lo mismo que la distancia del punto C a la recta que se formaría pasando por AB, ¿lo veis? Si yo me calculo con las coordenadas AB la ecuación de esta recta, ¿no? La altura es justo la distancia del punto C a esa recta, por eso lo he puesto aquí. Y AB sería un vector director y un punto cualquiera el punto A, y podría sacar todas las ecuaciones de la recta. Como eso hay que saber hacer de un triángulo su ortocentro, baricentro, circuncentro e incentro. Prácticamente todos los hemos calculado ya en clase, ¿eh? Los tenéis que tener apuntados, y si no, pues me lo decís y os subo cualquier otro vídeo. El ortocentro es donde se cortan las alturas, ¿no ves que un triángulo tendría 3 alturas, ¿no? Donde se cortan las 3, que si las has trazado bien es siempre el mismo punto, ese se le llama ortocentro. Las medianas, el baricentro. La mediana es la recta, el segmento de recta que va desde el vértice al punto medio del lado opuesto. No tiene por qué ser, por lo tanto, perpendicular al lado opuesto. Entonces yo ya tengo que saber calcularme puntos medios como os he contado en la primera parte del vídeo. El circuncentro, donde se cortan las mediatrices. La mediatriz va perpendicular a un lado del triángulo pasando por el punto medio. Sabiendo eso la calculo. Y el incentro, que es el que hemos visto hoy, donde se cortan las bisectrices. Para sacar una bisectriz, ¿vale? En un triángulo, si yo tengo este triángulo, la bisectriz, que tiene 3, sería la recta que divide a un ángulo en 2 partes iguales. Esa sería una bisectriz. Yo tengo que tener que las ecuaciones de 2 de los lados. Si este es el triángulo A, B, C, yo necesito las ecuaciones de esa recta y de esa. ¿Y cómo planteo la bisectriz? Pues aquella de puntos cualesquiera x, y, tales que su distancia a las 2 rectas que constituyen los lados sea siempre la misma. Planteando esta igualdad de distancias como distancia de un punto a una recta, ¿vale? Sale entonces la ecuación de la bisectriz, y salen 2. Esta que va por aquí y esta que iría por aquí, que son perpendiculares, ¿vale? Tendrías que ver con un punto cuál es la que te interesa. Y luego, pues así, también hay que saber resolver problemas de circunferencia. Hoy, por ejemplo, hemos hecho ¿cuál? Pues el que te dice, dados 3 puntos A, B y C, saca la ecuación de la circunferencia por la que pasan. Pues hombre, siempre en estos problemas os digo, ideate una estrategia y luego la implementas, con el cálculo que sabes hacer. ¿Quién sería la estrategia aquí? Pues que dados 2 puntos cualesquiera de una circunferencia, trazando la mediatriz del segmento que forman, ¿verdad? Que sería la recta que pasara justo por el medio del lado AB y fuera perpendicular a él, ya tengo una de sus mediatrices. Esta mediatriz pasa siempre por el centro, pero claro, si calculo solo una recta no voy a saber cuál es ese centro. Tengo que coger la mediatriz del lado formado por ese punto y el otro que me dan. Esa sería otra mediatriz. Donde se cortan están las coordenadas del centro, que eso se hace por Gauss, ¿vale? Y luego así, sabiendo el centro de coordenadas x0 y 0, y sabiendo el radio, que sería la distancia del centro a uno cualquiera de los puntos de la circunferencia, ¿no? Siempre es la misma, tienes la ecuación de esta.
Bueno, espero que os haya ayudado esta introducción, ¿eh? Si necesitáis alguno más, lo puedo subir, pero siempre digo lo mismo, nada valdrá, ¿vale? Ninguna ilusión, ningún entusiasmo del mundo vale nada sin lo más importante que es el trabajo del alumno, ¿no? La razón de todas las maravillas que se ven en muchísimas clases de estudiantes que hacen cosas pues incluso mucho mejor que los propios profesores, ¿no? Debido siempre a lo que yo más valoro, que es el trabajo personal. Por favor, intentadlo y si tenéis alguna duda me preguntáis.